Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 124 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que el contenido de este canal aporta y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Recuerda que estamos en las clases donde estamos haciendo ejercicios referentes a la tecnología Ajax y a las APIs de tipo REST. Entonces, el día de hoy vamos a hacer, como te lo dejé en el ejercicio que terminamos en el video anterior de la librería para incluir archivos HTML, el día de hoy vamos a hacer un uploader. De hecho, este uploader va a ser una miniserie de este canal de 3 videos, así como lo hicimos en las validaciones de formularios, vamos a hacer algo similar. En este primer video te voy a enseñar a subir los archivos, vamos a utilizar el API de Fetch, ¿sí? Y vamos a subir físicamente el archivo con PHP. En el siguiente video, a ese cargador de archivos le vamos a agregar una barra de progreso y vamos a ver una nueva API que nos permite manipular los archivos que subimos en el navegador. Y en el tercer video te voy a enseñar a hacer este mismo cargador, pero que sea drag and drop. Seguramente tú has visto muchas páginas como esta. Esta página que se llama TinyPNG es una página que te permite comprimir imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú subes la imagen y mira que puedes arrastrar. Vea que ahí estoy arrastrando. Es drag and drop, ¿sí? Y mira cómo se sube y está la barra de progreso. Entonces, algo así vamos a hacer, ¿sí? Entonces, lo vamos a dividir en 3 secciones. Hoy, simplemente subimos el fichero con la API de Fetch. Lo vamos a subir del lado del servidor con PHP. Y en el siguiente video, la barra de progreso. Y en el siguiente, hacerlo drag and drop. Ahora, muy importante, como vamos a utilizar PHP, recuerda que en el video de presentación de esta serie de videos te pedí que tenemos que tener instalado XAMPP. Entonces, no voy a utilizar Live Server como en los otros ejercicios. Mira que estoy accediendo directamente a mi localhost. Esta es la carpeta que lee el servidor web de XAMPP, ¿sí? Y en este caso, esta carpeta que se llama YouTube.js es donde he estado trabajando todo lo pertinente a este curso, ¿sí? Y aquí está la carpeta Ajax ejercicios. Y mira que ahí están los 2 ejercicios que hemos hecho. Entonces, vámonos al editor de código. Aquí está la carpeta, ¿sí? Entonces, me voy a crear un archivo que se llame, pero quiero que esté creado aquí. Y le vamos a decir que se llame uploader.html. De igual manera, vamos a trabajar toda la parte, como estos archivos, en un solo archivo, todo el CSS, todo el JavaScript, pues para que sea funcional. Sí, muy bien. Entonces, mira, vamos a ponerle de título aquí. Vamos a aumentar un poco el tamaño de la letra, no tanto. Ahí está. Vamos a ponerle Uploader con Ajax. Perdón, te había dicho que íbamos a utilizar el API de Fetch. No, en este ejercicio todavía vamos a utilizar el API de Ajax. El siguiente ejercicio, después de toda la serie de uploaders, ahí sí vamos a utilizar el API de Fetch, pero todavía no te voy a decir qué ejercicios vamos a hacer. Muy bien, entonces fíjate, ¿qué necesitaría yo? Vamos a poner una etiqueta main y lo único que necesito es un input de tipo file, ¿sí? Vamos a ponerle un ID. Vamos a ponerle el ID de files en plural, porque vamos a dar la opción de que podamos subir muchos archivos si el usuario lo desea, ¿sí? El parámetro name, que es el que va a recibir el PHP, también vamos a llamarle files, ¿sí? Y con el parámetro multiple yo le especifico que, puede subir más de un archivo. Ahora, vean que no lo estoy encerrando en un formulario. Como tal, gracias al API que vamos a ver la siguiente sesión de files, me permite subir el archivo sin necesidad yo de, como tal, utilizar un formulario, ¿sí? Ahora, como no voy a tener un botón que me permita subir, que me permite enviar, en este caso, los archivos,
lo vamos a hacer en el evento change del input de tipo file, ¿sí? Perfecto. Entonces, eso es todo lo que necesitamos. Vamos a agregar un poco de CSS. Entonces vamos a abrir aquí nuestro atributo style, ¿sí? Vamos a resetear el box sizing del documento HTML. Entonces, esto lo copio, simplemente es código CSS. Vamos a decirle que el box sizing sea border box, la tipografía sans serif, el tamaño de letra 16 píxeles y que todos los elementos hereden el box sizing, pues en este caso del HTML, ¿sí? Ahora, muy importante, voy a poner aquí unos estilos para la etiqueta main. Vean que estoy haciendo un display flex, estoy trabajando un flexbox en columna y vean que le estoy dando la mínima altura del 100 view por height y luego con justify content y align items, que son las propiedades de que me permiten centrar en el eje principal y en el eje transversal con flexbox, estoy centrando perfectamente ese input file, ¿sí? Muy bien. Por ahorita es todo lo que necesitamos para pues que se vea un poquito presentable, ¿no? Entonces, si recargo, aquí sí voy a tener que hacer yo la recarga manual porque pues, estoy con Champ. Miren, ahí está Uploader y miren, ahí está centradito. Entonces, simplemente para eso hicimos pues este código. Muy bien. Ahora nos vamos a la parte de JavaScript, ¿sí? Entonces, en la parte de JavaScript vamos a abrir etiqueta script, ¿sí? Y en este caso vamos a guardar en una constante de el document, el contenedor main. Vamos a ponerle igual a d.querySelector main y vamos a guardar la referencia del input file. Vamos a llamarle $files, va a ser igual a document get element by id files, ¿sí? Ok, ahora vamos a crear una función, ¿sí?, que me permita subir mediante Ajax, ¿sí?, la carga de archivos, ¿sí? Entonces, vamos a decir constante uploader va a ser igual a una función que me va a permitir subir los archivos. Ahora, esta es donde vamos a ejecutar nosotros, pues, la carga de cada archivo, ¿no? Entonces, esta función se va a ejecutar por cada archivo que acá reciba el input, ¿no? Entonces, esto va a recibir un archivo, ¿sí? E incluso miren que podemos mandar a la consola el archivo, ¿sí? Ok, ahora, ¿esto cuándo tiene que ocurrir? Al cambio, al evento change del input, ¿sí? Ahora, vamos a hacer la delegación de eventos, es decir, el evento change lo voy a asignar al document. Vamos a hacer delegación de eventos, ¿sí? Y vamos a decirle que en este caso, si el e.target, es decir, si el objeto que origina el evento es el input files, que está guardado en la variable files, ¿sí?, entonces, miren, este input de tipo file tiene un particular atributo que es un objeto, que es el API de files, ¿sí?, que se llama, o sea, e.target es el input, pero como es un input que sube archivos, tiene una propiedad que se llama files, ¿sí? Ahorita van a ver en la consola que es un objeto de tipo files. Y ahí viene toda la información del archivo que se está subiendo. Entonces, miren, si recargamos, vamos a recargar, seleccionamos, vamos a subir, por ejemplo, esta imagen. Y no está funcionando. Vamos a ver qué pasa. If e.target, el evento es change
Document get element by ID files. Ah, aquí está mi error. Miren, me faltó poner, entre comillas, el nombre del ID. Entonces, por eso no estaba funcionando. Recargamos. Elegir archivo. John Mircha. Y miren, es un objeto que se llama FileList. Y que interna, ojo, no es un arreglo. Aunque dice posición 0, miren que es la estructura de un objeto. El objeto 0, miren, última modificación, última fecha en formato humano, el nombre, el tamaño, el tipo, ¿sí? Y vean que si yo hubiera, ¿cómo puedo seleccionar múltiples archivos? Acuérdense, su input tiene que tener el atributo multiple, pero adicionalmente, miren, por ejemplo, si yo aquí selecciono estos archivos, miren, ahí tengo 3 archivos, suben y miren, entonces ahora es una lista de varios archivos. Ok, entonces vean que ahí ya estoy detectando el archivo. Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar de este e.targetFiles, ¿sí? Por cada file que traiga, vamos a ejecutar la función uploader, ¿sí? Más, aquí vamos a ponerle, bueno, aquí ya va a imprimir de manera independiente cada archivo, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a guardar en una constante llamada files, ¿sí? El e.target.files. Y luego podríamos resolverlo con un for each, pero ojo, ¿no? El for each no va a funcionar en este objeto. Recuerden que el for each es un método para elementos iterables, enumerables, ¿sí? O como los arreglos, como los node lists, como los DOM token list, etcétera, ¿sí? Vean que si yo aquí ejecuto, oye, de la variable files por cada archivo, for each, por cada archivo, es decir, por cada elemento que traigas, tú vas a ejecutar la función uploader, ¿sí? Pero vean que esto me va a marcar un error, me va a decir que for each no es un método para este tipo de objeto. Vamos a seleccionar y miren. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente vamos a ejecutar el método from del objeto array para, digamos, darle... este método from lo que hace es convertir que un objeto que no es arreglo pueda utilizar los métodos de los arreglos como map, reduce, for each, ¿no? Entonces, miren, lo que voy a hacer es poner entre paréntesis el e.target.files y antes de guardar en la variable files le decimos array.from. Y esto le da la capacidad de poder utilizar métodos que son particulares de los arreglos o de las listas, ¿sí? Entonces vean que ahora sí va a ejecutar ese for each. Otra opción de haberlo hecho pues con un simple for, por ejemplo, ¿no? Y miren que ahora sí, vean cómo me está imprimiendo ya en cada console independiente de la función uploader, ¿sí? La información de cada archivo. Entonces, básicamente, ahí ya tenemos manera de iterar y subir cada archivo. Ahora, muy importante, ¿sí? Esta función uploader, aquí es donde vamos a ejecutar la programación Ajax, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a crear una variable que se llame XHR. Y XHR va a ser igual a un nuevo XML HTTP request object, ¿sí? Vamos a comentar los console. ¿Sí? Ok. Y ya está. Muy importante. Aquí, hoy vamos a ver un nuevo tipo de objeto que vamos a estar trabajando mucho en estos ejercicios donde se involucren elementos de formulario. Recuerden que aquí como tal yo no tengo un formulario, pero puedo crearme dinámicamente, digamos, cuando nosotros enviamos un formulario por get o por post, yo puedo simular el envío exactamente igual de parseado, es decir, en formato de formulario, lo que se conoce como form data,
yo puedo crear un objeto en JavaScript que se llama formData, justamente. Entonces, miren, me voy a crear un formData, una variable llamada formData, que sea igual a un nuevo objeto de tipo formData. Este formData, más adelante lo vamos a ver, miren, recibe como parámetro un formulario, pero en este caso no tenemos formulario como tal. Entonces, ¿cómo puedo yo agregar, digámosle, crearle una variable de tipo formulario a este objeto llamado formData con un método que se llama append? ¿Sí? Entonces, literalmente le estamos diciendo, oye, a este formData vamos a agregarle una variable que le vamos a llamar file. Este file es como el nombre que cada input tiene dentro del formulario, ¿no? El atributo name, ¿sí? Nada más que aquí lo estoy creando dinámicamente. ¿Y de dónde lo voy a crear? Pues recuerden que este uploader recibe el archivo. Entonces, la información de ese elemento de formulario va a ser cada uno de los archivos, ¿sí? Después de esto, pues recuerden, hay que asignar el listener para la programación del objeto Ajax. En este caso vamos a utilizar el readyStateChange. Ahorita regresamos a programar la función. El siguiente paso sería abrir la petición, ¿sí? En este caso vamos a abrir la petición. Como estamos enviando un formulario, la petición se tiene que abrir por post, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la URL? Muy importante. Fíjense que en la carpeta assets, que hemos estado utilizando como para los archivos que complementan nuestros ejercicios, aquí me voy a crear un archivo que se va a llamar uploader.php. Ahí va a estar la programación del lado del servidor que va a subir como tal el código, los archivos al servidor, ¿sí? Entonces, la URL sería, ok, desde la carpeta donde estás, entra a la carpeta assets y el archivo se llama uploader.php, ¿sí? Luego, como estamos subiendo archivos binarios a través del formulario, debemos mandar una cabecera muy importante, porque si no el envío no va a funcionar correctamente, que es el tipo de el length type, ¿sí? Es decir, el tipo, la naturaleza de los datos que está enviando el formulario. Entonces aquí le vamos a poner encoding type. Y si yo tuviera un formulario en el HTML, yo le podría poner el atributo enctype, ¿sí? Al formulario con el valor de multipart form data, ¿sí? Entonces, tiene que llevar esa cabecera para que detecte que aparte de variables textuales que pueda recibir elementos del formulario, le estamos mandando archivos binarios en ese input file, ¿sí? Y finalmente, vamos a mandar la petición. Y en este caso, ¿cuáles son los datos que vamos a enviar a la petición por post? Pues lo que viene en el form data, ¿sí? En esta variable de formulario. Ok. Ahí ya tenemos creada nuestra petición, ¿sí? Entonces, de igual manera, ya nada más vamos a programar el listener, ¿sí? Entonces, fíjense, primero nuestra validación de que solamente el readyStateChange se ejecute cuando el readyState sea 4, ¿no? Y luego nuestra validación ya utilizada para detectar solamente peticiones correctas que sean de tipo 200, ¿no? Entonces, si el estatus del servidor es estatus 200, ejecuto lo que está en el if, y si no, ejecuto lo que está en el else, ¿no? Entonces, en caso de que haya error, miren, de igual manera, ¿no? Este tipo de errores ya lo hemos venido manejando, por eso lo copio y no pierdo tanto tiempo en ello. Creo una variable message con el status text de la petición. Si no viene nada, entonces pongo un mensaje personalizado y en este caso simplemente vamos a mandar a la consola el error, ¿sí? Luego, en caso de éxito, fíjense que aquí vamos a parsear. Bueno, ahorita todavía no vamos a parsear. Ahorita simplemente vamos a mandar a la consola la respuesta, es decir, xhr. Response text, ¿sí?
Lo vamos a parsear a JSON, pero primero quiero mostrarles esto. Y listo. Ya toda la responsabilidad de enviar el formulario quedaría del lado del uploader. Ahora, simplemente vean, aquí voy a abrir etiqueta de código PHP, ¿sí? Y, por ejemplo, miren, si yo le digo, no estoy escribiendo, eco, hola, respuesta desde el servidor, ¿sí? Entonces, fíjense, eso lo estamos mandando a la consola por este console log xhr response text, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a recargar. Vamos a recargar, elegir archivo. Y miren, ahí está. Hola, respuesta desde el servidor. Ese eco de PHP, ¿sí? Vean que si nos vamos a la parte de network, aquí vemos la lista de las peticiones. Aquí podemos ver la cabecera, ¿sí? Y miren, la respuesta del servidor, ¿no? Es lo que estamos ejecutando en ese pues archivo uploader PHP. Entonces vean que es por eso me devuelve ese mensaje en la consola, ¿sí? Ahora, cuando nosotros subimos ficheros, ¿sí? Mediante PHP tiene unas variables especiales que son variables como de entorno, por ejemplo, pesitos-files, pesito-post, etcétera. Recuerda que en otros videos te he dicho que te sugerí una lista que tengo de tutoriales básicos de PHP. De cualquier manera, los vas a tener en la descripción de este video, por si quieres repasar, ¿sí? Entonces, hay una variable especial que tiene PHP que se llama $o pesitos-files, como yo le llamo, donde viene pues toda la información, crea un arreglo asociativo donde crea toda la información del archivo que se sube. Mira, vamos a recargar. Voy a subir solo un archivo para ver la información de un archivo. Y mira, esa es la respuesta. Mira, aquí está. Ese var dump, el eco sirve para imprimir texto, ¿no? Pero ya para imprimir objetos, así como tenemos el console log en JavaScript, en PHP tenemos el var dump. Entonces, mira, aquí me está diciendo, mira, recibí un archivo que dentro es un arreglo de 5 posiciones. Vean que es muy similar a la información que me daba el e.targetFiles del lado de JavaScript. Me está dando el nombre del archivo, el tipo, image.png. Este es el temporal name, es decir, esta es la ruta desde la instalación de mi WAMP, de mi XAMPP, donde se quedó el archivo, ¿sí? Error 0 significa que no hubo error. Si hubiera un error a la hora de subir el archivo, aquí hay diferentes mensajes de errores. Eso lo puedes ver en la documentación de PHP. Y miren, el tamaño, ¿sí? Ok, entonces fíjense, lo primero que voy a hacer es, voy a ejecutar la programación de este archivo solamente cuando la variable files exista. Es decir, si no mando archivos, no tendría por qué ejecutar la programación que vamos a hacer en este script, ¿sí? Entonces, vamos a comentar esto que ya no lo necesitamos. Entonces, lo primero que voy a utilizar una función en PHP que se llama iset. Iset evalúa si una variable en PHP existe. Entonces, le voy a decir, oye, si la variable de tipo files, ¿sí? Que se llama file, ¿de dónde estoy sacando este nombre? Este nombre es el que le di en JavaScript. Miren, en el form data, aquí le dije, la variable de tipo formulario se va a llamar file, ¿sí? Entonces, si yo le cambio el nombre aquí, pues también tendría que cambiárselo acá, porque ese nombre es como lo recibe PHP, ¿sí? Ok, entonces, muy importante, voy a crear variables de PHP para guardar estos valores. Lo que me interesa es saber si viene el error. Lo que me interesa es el temporal name, que es el archivo como tal, y el name, que es el nombre, para que a la hora de subirlo, lo suba con el mismo nombre, ¿sí? Entonces, miren, voy a crearme una variable en PHP. Las variables se crean empezando con $. No necesitamos ponerle var, const, ni nada de eso. Y entonces, la variable nombre va a guardar lo que viene en esa variable files, file. Y para acceder solo a la propiedad nombre, pues con un juego de corchetes, ¿sí? Ahí está.
me voy a crear otra variable donde voy a guardar como tal el archivo. Entonces, file, ¿no? Y aquí sería el temporal name, la propiedad temporal name. Y me voy a guardar otra variable donde pueda guardar el error de cada archivo, ¿no? Y entonces aquí la propiedad es error. Eso que veíamos en el var dump, ¿sí? Ok, ahora, hay una función en PHP que se llama move upload file, ¿sí? Que recibe dos parámetros. Miren, el nombre de archivo, más bien el archivo como tal, y el destino. Entonces, fíjense, me voy a crear una variable aquí que se llame destination. ¿Y dónde va a ser la ruta donde yo voy a guardar los archivos? Fíjense, les voy a mostrar en mi explorador de Windows la carpeta donde tengo estos archivos, ¿sí? Bueno, este archivo PHP está aquí, uploader. Entonces, voy a crear a la par de la carpeta assets una carpeta que se llame files, para que ahí vaya subiendo los archivos, ¿sí? Se va a llamar files. Ok. Entonces, ¿cuál sería la ruta desde el archivo uploader PHP para guardar ahí los archivos? Pues sería, sube un nivel en las carpetas, entra a la carpeta files y luego el archivo quiero que lo guardes con su nombre original, ¿no? Y eso está guardado en la variable name. Vean que para no utilizar la concatenación con puntos en PHP, estoy utilizando la interpolación. Como las templates string en JavaScript, PHP tiene esto también. O sea, esto es texto y simplemente utilizando dobles comillas, introduzco el valor de la variable. Ok. Ahora, entonces, la función moveUploadedFile recibe dos parámetros. El archivo como tal, que lo tengo guardada en mi variable file, coma, y el destino, ¿no? Que el destino ya está guardado en esa variable destination. Ok, ahora, si se sube un archivo, esta función devuelve un boolean verdadero. Si no se sube, devuelve un falso. Entonces, fíjense, la voy a guardar en una variable que se llame upload. Y lo que voy a hacer aquí es decirle, oye, si la variable upload se ejecuta, o sea, si devuelve true, significa que el archivo se subió. Entonces, lo que voy a decirle aquí es, ok, vas a crear una variable en formato de arreglo, ¿sí? Con las siguientes propiedades. Por ejemplo, voy a poner una variable er en falso. ¿Por qué? Porque significa que no hubo error a la hora de subir. Esto es lo que ya va a recibir a manera de JSON, JavaScript. Entonces aquí le estoy diciendo, ok, no hubo error, entonces error falso, coma, vamos a mandarle, podemos mandarle status como los que nos manda las peticiones por Ajax, ¿sí? Entonces vamos a mandarle un status que sea igual a ejecutar. PHP tiene unas funciones que se llaman HTTP Response Code y aquí tú pones pues el tipo de petición que quieres. En este caso, como fue exitosa, le ponemos un 200, ¿no? Vamos a mandarle ese típico status text que ya saben que independientemente de que utilicemos Ajax o Fetch o Axios, esto es como un estándar, ¿no? Entonces, el status text sería un mensaje que ya nosotros le podemos configurar, ¿no? Y aquí podríamos decirle, oye, archivo, ponemos el nombre del archivo, espacio, subido con éxito. Y si quieren, podemos mandar todo el objeto files para, digamos, esto no tendría sentido, pero para que ustedes vean cómo desde PHP también podemos mandar información al JavaScript. Entonces, miren, vamos a mandar como tal toda la variable files, ¿no? Esta que veíamos en el var dump, pero en formato JavaScript, ¿no? Y lo que nos interesa, pues, es nuestro archivo en cuestión, que es files, ¿sí? Eso si la respuesta es exitosa. Si el upload no se hizo, entonces miren, vamos a mandar un arreglo muy parecido. Pero en este caso con el error a true, con un código de respuesta, por ejemplo, 400, que es un bad response, ¿sí? Y vamos a ponerle aquí error al subir el archivo, espacio name,
Y también vamos a mandar pues todo el objeto files, ¿sí? Ahora, muy importante, aquí solamente estoy haciendo un if, donde estoy guardando en esta variable res de response, o sea, esta es la respuesta, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es mandar un echo, y esto es lo que le iría JavaScript, pero ojo, lo vamos a mandar en formato JSON. Entonces, esta variable, sí, vamos a ejecutarle un echo, pero en formato JSON en code. Es decir, vamos a codificar este arreglo asociativo para que lo convierta a un formato de JSON, ¿sí? Entonces, miren, ahí se alcanza a ver toda la programación. Ahí está. Si quieren ponerle pausa y comprobar toda la programación que he estado haciendo en este archivo, ¿sí? Y entonces, miren, ahora sí, nos podemos ir acá y esta respuesta, entonces ahora sí, le vamos a decir, vamos a crear una variable que se llame JSON y esto va a ser igual a json.parse. Vamos a parsear para que ese texto que esté en formato JSON, bueno, se convierta a objeto JavaScript, ¿no? XHR response text, ¿sí? Y fíjense que si imprimimos ahora el objeto JSON, nos tendría que mandar esa información, pero ya en formato PHP, ¿sí? Y vamos a comprobar. Entonces, fíjense, esta programación se ejecuta solo cuando exista ese archivo que se envía al servidor, hace todo esto y manda la respuesta en formato JSON. Ahora, para que vean que efectivamente está funcionando, miren, voy a hacer más pequeño el navegador. Para que alcancemos a ver aquí la carpeta files. Miren, la carpeta files ahorita está vacía, ¿sí? Entonces, vamos a recargar. Vamos a elegir un archivo. Bueno, varios archivos. Por ejemplo, este zip, este PDF y esta imagen. Ay, perdón. Con control, ahí está, ¿sí? Abrir y me dice que hay un error. Miren, sí subió el código. Miren, ya subieron los archivos, aquí están en la carpeta, o sea, PHP hizo su chamba, pero dice que no puede, que hay un error en la línea 52. Vamos a ver qué error pudo haber. Aquí está. La variable... Ah, perdón. Miren, es que escribí JSON en minúsculas. Entonces, o sea, ¿por qué sí se subió el archivo? Los archivos finalmente se subieron porque esta función moveUpload validó a verdadero. Lo que ya no se mostró es la respuesta, o sea, este arreglo asociativo que creé en PHP en formato JSON. ¿Por qué? Porque cometí el error de poner JSON en minúsculas, ¿no? Cuando es JSON en mayúsculas, json.parse, ¿sí? Entonces, fíjense, nuevamente vamos a hacer la prueba. Vamos a recargar. Antes de subir los archivos, miren, nuevamente los voy a eliminar para que ustedes vean que se están subiendo ahí en tiempo real. Y es más, ahora voy a seleccionar más archivos. Ahí está. Abrir. Y miren, ahí está. Vean cómo se están subiendo. Y miren que este arreglo asociativo que creé como respuesta en el lado del PHP, ¿sí? Miren, lo devolvió en formato JSON y entonces yo ya lo puedo cambiar a objeto gracias al json.parse. Y miren, ahí está, error falso. La información de la variable files de PHP, miren, error 0, el nombre, el size, el temporal name, el tipo de archivo, esas 5 propiedades que veíamos que tiene la variable $files especial de PHP, el status 200 que fue el que yo codifiqué con la función HTTP response code, ¿sí? Y el status text que puse, miren, archivo, el nombre del archivo subido con éxito. Y vean que nos está imprimiendo por cada archivo exitoso que se sube, o incluso cuando hubiera un error también lo marcaría aquí, pues un objeto, ¿no? Y ya con esta información ustedes a lo mejor podrían manipular algo para que se viera en la interfaz visual, ¿sí?
Pero nosotros lo que vamos a hacer es crear en el siguiente video, vamos a hacer una barra de progreso para ir viendo cómo va siendo el progreso de subida de cada archivo, ¿no? Y cuando se termine de subir el archivo, pues vamos a hacer desaparecer esa imagen y resetear, porque miren que aquí se quedaron los archivos en el input file para que el usuario visualmente sepa que ya se acabó la carga y que se subió correctamente. ¿Sí? Entonces, en este primer video aprendimos a crear un uploader muy sencillo con PHP, pero también vean que hemos también aprendido a mandar respuesta ya del lado del servidor codificado en formato JSON. Vean que este archivo uploader.php es como si fuera una pequeña API que yo estoy consumiendo y que me devuelve la información en el formato, que en este caso JavaScript captura, ¿sí? Que es JSON, ¿sí? Y vean que esta función es muy similar a la que hemos venido trabajando en todos estos archivos donde trabajamos con Ajax, ¿sí? Entonces, por esta sesión sería todo. En el siguiente video vamos a agregarle esa barra de progreso a cada subida. Y en el siguiente vamos a hacer que nuestro uploader sea drag and drop. Lo que significa que vamos a ver una nueva API de los navegadores, el API de drag and drop. Pero bueno, por este video sería todo. Por favor, si crees que el contenido de este canal aporta y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Ya sabes que por acá va a estar apareciendo mi link hacia mi PayPal. Cualquier aportación que quieras hacerme es bien recibida y bien agradecida. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.